Shalom, shalom, estimados, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya creo que por ahí entró, por ahí anda el rap. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Oh, noches. estimado Jaco, qué bien. A sus órdenes, aquí andamos compartiendo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a esperar nada más unos minutitos a ver si alguien más se conecta y ya casi estamos listos. Buenas tardes por aquí, noches por allá, estimado rap. ¿Cómo están todos?
Shalom, Rap. Shalom, shalom. Parece que ya estamos todos. Shalom. Bueno, pienso que, no sé, estoy haciendo un tiempo, espero que no sea mucho. ¿Quiere que nos esperemos unos minutos más? Estoy listo. Ok. Déjame ver, parece que ya no hay nadie más. Pero, No, denme un segundo. Y Shalom, vamos a shalom, shalom. pasar a hablar. Facebook, un segundo. Bueno, pues parece que ya estamos todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Ruiz, para los que no me conocen, para los que ya, pues es un gusto verlos nuevamente. En este momento vamos a ver la clase número 28, el fundamento número 6 de la profecía, la ventaja de la revelación profética sobre el análisis intelectual, presentado por nuestro querido Rap Ibn Centeno. excelente. Ok. Muchísimas gracias a la Fundación Orahaim, cada uno de los que hacen posible esta clase número 28. Muy interesante. El número 28 en hebreo se escribe con dos letras, la letra Kaf y la letra Het. Quienes estén familiarizados con el abecedario, el abecedario hebreo, y cada letra es un número. Y la palabra que forma el número 28 en hebreo forma la palabra koach, potencia. Así que, interesante. Solo para mencionar algo, quiera Dios que he tenido un día largo, así que quiera Dios darme koach, potencia, para poder discutir con ustedes acerca de lo que vamos a hablar en esta sesión, en esta clase, discusión, preguntas y respuestas, precisamente al respecto del tema de la profecía. Estamos abordando los 13 principios de Maimónides, tomando en cuenta que ya la mayoría de ustedes ya estudiaron los 13 principios de cierta forma, y el propósito de este curso es aprenderlos desde una perspectiva filosófico-hasídica, para que podamos ver principalmente cuál es la idea del hasidismo, que la persona pueda entender ideas que quizás pueden ser abstractas, místicas, cabalísticas, pero de una forma que pueda aprender de ello algo, pueda llevarlo a la práctica, a la acción concreta. Y los 13 principios no son la excepción. Así que vamos a continuar. Esta es sigue siendo parte de la serie del tema sobre la profecía, donde Maimónides plantea que la persona tiene que saber, dijimos en la clase pasada, que Dios hace que los seres humanos profeticen. Vimos al respecto cuál es la opinión de Maimónides al respecto de la profecía, si es universal. Maimónides opina que sí, y es explícita su opinión en una carta que escribe a la comunidad judía del Yemen. Hace explícito su opinión acerca de la profecía también para cualquier persona, sin hacer diferencia judío o no judío. Y precisamente trae pruebas del Tanaj que nosotros vemos en el libro de Job, por ejemplo, Job, que según el relato bíblico,
no era un individuo judío. Y también tenemos a sus otros amigos que vinieron, hablaron con él, y también son individuos que no eran judíos. Y sin embargo, dice Maimónides, nosotros los reconocemos como profetas auténticos en la tradición judía. Entonces, ahora, la idea principal de Maimónides, como vimos en la clase pasada, es que la persona entienda, comprenda los pasos de la profecía, y no precisamente fue una clase para aprender cómo profetizar. No es esa la idea. No, simplemente es ver qué implica y por qué es importante la profecía como uno de los principios básicos que trae Maimónides para el judaísmo y para el monoteísmo, y quien quiera que quiera estudiar el monoteísmo de la Torá. ¿No? Entonces, en esta clase nosotros vamos a profundizar precisamente sobre esa idea. Y la idea principal es que Dios se revela al ser humano. Esa idea de que Dios se revela al ser humano, vamos a hacer un paso más allá. Vamos a verlo de una perspectiva mucho más profunda, pero a la misma vez sencilla de comprender. Y luego, a través de esto, nosotros vamos a poder entender cuál es la ventaja que tiene la revelación profética sobre el análisis intelectual, el análisis lógico, que generalmente se le llama esto a modo conceptual. ¿Cuál es la ventaja del profeta sobre el sabio? Esto no implica, acá quiero hacer un paréntesis, esto no implica que el sabio no tenga una ventaja sobre el profeta. La realidad es que el sabio sí tiene una ventaja sobre el profeta. Y esto también, y este tema sobre cuál es la ventaja del sabio, no lo vamos a tocar acá en esta clase, porque no es el tema de la clase, no estamos hablando del sabio, estamos hablando de la profecía, estamos enfocándonos en eso. Y más adelante nosotros vamos a ver cuál es la ventaja del sabio. En corto quizás podamos luego de la clase comentar al respecto, para dar alguna idea, pero luego vamos a trabajar y ver cuáles son las distintas opiniones, y sobre todo cuál es la opinión del Hasidismo, específicamente Hasidut Chabad. Vamos a ver, entonces estoy usando para esta clase el libro de los 13 principios de fe del rabino Nosson Gurari, y explica lo siguiente al respecto de la experiencia profética. Cuando nosotros entendamos, es decir, cuando nosotros entendamos qué es lo que ocurre en la experiencia profética, es decir, el momento que el profeta recibe la información divina, cuando nosotros entendamos eso, vamos a ver cuál es la ventaja del profeta sobre el sabio. Entonces, lo siguiente. Este principio que tenemos que creer que Dios se revela a los profetas necesita clarificación. ¿Es verdad? Ok. Dios se revela al ser humano. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios, un ser infinito, se revele en el ser humano? Que es un ser finito, que tiene un intelecto finito. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que da lugar a que el ser humano pueda vincularse de tal forma con Dios? No en esta clase, sino en la próxima clase, que va a ser la tercera parte y la última al respecto de este tema. Vamos a ver cómo es posible que se traiga una lista de requisitos para obtener la profecía, y al final sea algo que no depende en sí mismo del ser humano, sino depende de Dios. Entonces, ¿para qué hay que esforzarse? Bueno, si estuviéramos en tiempos bíblicos, ¿para qué hay que esforzarse, ir a aprender con Elías o el profeta cuáles son las formas y los rituales que hay que hacer para volverse profeta? Porque si de todas formas, al fin y al cabo, depende de Dios, no depende de uno. Pero eso lo vamos a aclarar más adelante. Esta clase va a servir como una conexión para ese tema, para que se pueda comprender mejor. Seguramente, no sé, si han seguido la línea de otras clases de judaísmo, saben que en el judaísmo sí se estudia. Estudiamos un tema para poder aclarar otro, y no para el asunto. Entonces es lo siguiente. Hay aparentemente acá una contradicción. ¿Por qué? Maimónides explica en la Ilhot Yesoide de Atoiro, las leyes de
las bases de la Torá. Esto está en el Mishneh Torah. Ustedes pueden ir ahí y me parece que hay la traducción de Editorial Moaj. Acá es muy difícil traer libros en español acá a Montreal. Sale 2 veces el valor que lo que vale en Argentina traerlos desde allá. Así que, bueno, tengo que conformar con lo que hay en inglés. Entonces, pero quienes están en Sudamérica, pues tienen chance mucho más accesible. En Editorial Moaj ustedes pueden checar el capítulo 7 sobre el Hod Yesodei HaTorah. Trae Memónides ahí algo muy interesante en el inciso, en la ley número 2, el párrafo número 2, la ley número 2. Digo ley porque se le llama alajot, lo que él trae ahí. Él describe lo que físicamente, clínicamente ocurre con el profeta. No solamente clínicamente, sino también psicológicamente. ¿Qué es lo que le ocurre? Dice ahí, muy interesante, que la persona cuando entra en el trance profético, primeramente para poder recibir la información, la persona necesita, su cuerpo tiembla completamente, dice, todos sus órganos, los órganos y los miembros del cuerpo tiemblan, la persona, su energía física cede, el cuerpo cede, y trae las pruebas de 2 lugares. Una, cuando Abraham, en el capítulo 12 o 15 del Génesis, donde Abraham, el patriarca, ve un sueño, dice que tuvo miedo en ese momento, vio un miedo y oscuridad, haciendo alusión a la experiencia profética. Hay otro lugar en el libro de Daniel, donde Daniel dice, se lo voy a leer, está precisamente, bueno, no lo anoté acá, pero Daniel dice al respecto de la visión profética, la visión que, acá entre paréntesis, hay toda una discusión entre los sabios, si Daniel es un profeta o no, porque precisamente su libro no está incluido en el libro de los profetas. En la Gemara se habla al respecto. Cierro paréntesis, solamente un dato interesante. Pero lo que sí es seguro es que Daniel tenía un cierto nivel de profecía. Paréntesis acá, ahora que estoy mencionando esto. Se enseña que la profecía, como tal, cuando se destruyó el templo, cesó. Sin embargo, la profecía tiene distintos niveles, y si bien es cierto que la profecía a nivel bíblico, lo que se revelaba en la época bíblica, prebíblica y bíblica, no está presente, sin embargo hay niveles menores. Hay niveles menores. Esto es lo que se le llama como el Ruach HaKodesh, la inspiración divina. Y en Ruach HaKodesh también hay niveles. Entonces, si bien es cierto, en hebreo no dice que la profecía se acabó. Si dijese, los sabios cuando hablan de la profecía que cesó, no dicen la profecía nigmeres, se terminó, sino que nistalko, que como que se separó. ¿Qué quiere decir en hebreo? Algo que, si bien es cierto, no está completamente presente, pero tiene cierta presencia. Cierro paréntesis acá. Entonces Maimónides menciona ahí, citando a Daniel, dice que Daniel perdió toda su belleza y se volvió corrupción, es decir, hacía locuras. Seguramente se desmayó, no sé qué pasó, pero no le fue nada bien. ¿Por qué? Porque el individuo, como Maimónides lo dice precisamente ahí en la ley número 2, tenía que quedar su capacidad imaginativa, su capacidad de comprensión totalmente libre para recibir la experiencia profética, la información divina. A la experiencia profética vamos a llamarlo información divina, que es muy abstracto llamarlo profecía. ¿Qué es profecía? Generalmente la gente cree que profecía es hablar del futuro. Ahora vamos a entender que profecía, ¿qué es? Información divina, un mensaje específico divino. Entonces, tenemos que el profeta perdía la capacidad intelectual,
coherente, así lo trae Maimónides, y también sus emociones eran afectadas. ¿Y para qué era esto? Dice para que su das estuviese pnuyo, que estuviese la palabra no es accesible, receptivo, que pudiese estar toda su capacidad de comprensión receptiva para recibir completamente la información. También tenemos que entender, dice acá, por qué el profeta en varios lugares del Tanaj es llamado Meshuga. ¿Qué quiere decir Meshuga en hebreo? Un loco, lunático. Esto se encuentra en Libro de Reyes 2, capítulo 9, 11, quienes quieren checarlo, Jeremías 29, 26, y Oseas, parece que es Oseas en español, 9, 7. El profeta se llama Meshuga. Ahora, el Tanaj no se está refiriendo en un término, está hablando en un término peyorativo, no es esa la idea, sino que está haciendo alusión a qué es lo que pasa con el individuo. ¿Qué es una persona? ¿Qué es un lunático? Aquella persona, en términos simples, alguien que hace algo que no es coherente, no es lo normal, lo que la gente normal hace. No, el lunático no, hace cosas distintas, completamente fuera de la norma. Está por encima de la lógica, por encima de la coherencia. Y es por eso que el profeta recibía, explica Maimónides, recibía la información divina, la recibía o en un sueño o en un trance, pero tenía que estar su mente libre completamente para recibir información. Eso es el punto principal hasta ahora. Que, nuevamente, tenemos que entender qué es esta idea de que Dios se revela en el ser humano, se revela en el intelecto del ser humano. Por eso dice lo siguiente. Esto parece indicar que las actividades normales humanas se suspendían en el momento de experiencia profética. En la terminología hasídica, que trasciende en la terminología hasídica, ¿qué significa esto? Es algo que trasciende el intelecto. Algo es revelado en el intelecto del profeta. Entonces, el profeta está experimentando algo que viene por encima de su intelecto. Dios, siendo infinito, también, entonces, ¿cuál es esta idea? De forma abstracta, que Dios, siendo infinito, también se revela en lo finito. Es decir, que para Dios, para él revelarse en algo finito, en el intelecto del ser humano, no es un problema. Para nada. Al respecto de esto, el Baal Shem Tov decía, cuando tú tomas incluso una pequeña parte de la esencia de algo, estás tocando toda la esencia. Es decir, cuando el profeta está recibiendo la información divina que viene precisamente de Dios mismo, es como si está captando totalmente a Dios. Al respecto de esto es que dice Maimónides, que el profeta, en su experiencia profética, él capta toda la sabiduría divina. Ese es el lenguaje de Maimónides. Sin embargo, hay que hacer notar algo interesante. La profecía, si bien es cierto, se revela como una visión, como un sueño, como una información. Al final, ¿cómo se transmite?
oralmente. Es decir, primero tenemos el descenso de lo infinito, es decir, lo divino Dios, a lo finito que es el intelecto. Sin embargo, el intelecto en comparación con la verbalización es más alto. Porque una persona para pensar no necesita tener precisamente una coherencia en el pensamiento. Puede pensar muchas cosas a la misma vez y todo es parte de una idea. Sin embargo, el proceso cognitivo, psicológico que ocurre, mental, para que la persona pueda hablar, es un proceso realmente como hacer algo a partir de la nada misma. Porque en sí mismo estamos traduciendo ideas abstractas y las estamos haciendo bajar, cuando la persona habla, en ideas coherentes. Entonces, cuando la persona habla, enseña Hasidut, ¿qué es lo que está haciendo? Una persona que no habla, pero habla sin coherencia, habla en otro idioma, no se le entiende, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué? Porque no está poniendo límite en cómo está bajando la información, cómo lo está verbalizando. Pero cuando la persona habla, sus palabras tienen un nivel mucho menor que el del intelecto. Ni que hablar que el intelecto es para sí mismo, para la persona. Y el habla fue creado precisamente, la comunicación fue creada para la persona y para que esa persona se desarrolle, para que A le hable a B. El intelecto puede estar dentro de A y no necesariamente comunicarse con B, pero las palabras fueron creadas para que A se comunique con B. De allí deducimos que en sí mismo el descenso que tiene que tener la profecía es incluso mucho más poderoso, pero a la misma vez es increíble, ya que estamos hablando que la esencia de Dios mismo se está revelando en el intelecto de un ser humano, y no solamente que se revela en el intelecto de un ser humano, sino que baja y se vuelven palabras. Pero tenemos un problema acá. Aparentemente, si somos superficiales, llegaríamos a la conclusión de que la divinidad que se encuentra en el momento de la experiencia profética no se encuentra en las palabras del profeta, no es el mismo nivel, no es lo mismo. Porque una cosa es que el individuo haya recibido la experiencia profética, otra cosa es que me lo cuente. Entonces, ¿qué podría yo pensar? Que es muy lindo el mensaje, es muy inspirador, muy bien, vamos a dar un aplauso al profeta, pero sin embargo, está Dios ahí con la misma presencia como se reveló en la comunicación profética. El hasidismo da una respuesta a esto, precisamente. Asimismo, cuando hablamos acerca de un término, de la palabra de Dios, esto no quiere decir que allí Dios, la esencia de Dios se encuentra en menor presencia, que la presencia de Él está menos que en los pensamientos. ¿Por qué? Porque en lo que concierne a Dios, Él está tan presente en las palabras como está presente también en el intelecto. No hay nada que se libre de la presencia de Dios. Entonces, para nosotros, si hay una diferencia entre intelecto, divinidad revelada en el intelecto del ser humano traduciéndolo a palabras que puedan ser entendibles, para nosotros hay una diferencia. Pero para Dios no existe nada de eso.
Esto es precisamente lo que los sabios enseñan en el Talmud. Al respecto de el primero de los 10 mandamientos que fue dicho en el monte Sinaí, donde los sabios explican en la Gemara que la primera palabra de los 10 mandamientos fue la palabra Anoji, que es un acrónimo de la sentencia Ana Nafshi Sovis Yehovis, lo cual el hasidismo lo interpreta de la siguiente forma: yo, dice Dios, me di a mí mismo en la escritura. Dios es parte ahora de un pergamino y de una tinta. Eso es lo que estamos diciendo, que lo que se lee allí, eso es la esencia misma de Dios. ¿Cómo se le llama eso en inglés? Embodiment, no sé, encarnación, algo así. Lo que Hasidut lo interpreta de esta forma: yo me entregué a mí mismo en la escritura. Es decir, que cuando yo di los 10 mandamientos, dice Dios, yo me entregué a ti, yo mismo. Lo mismo aplica para la profecía. Antes de avanzar en esto, los sabios cabalistas, los cabalistas, ponen atención a cada uno de los términos que es usado en la Torá de cómo Dios se está revelando. Los términos son muy, muy importantes para entender qué es lo que está tratando de decir Dios a la humanidad, al ser humano. Por un lado, nosotros sabemos el nombre de las 4 letras, el tetragramatón, el nombre de Havaye, Yudkei, Vavkei, que se lee Amonai, el nombre de los momentos de los rezos, tenemos el nombre de Elohim, varios nombres. Hay 3 términos que se utiliza en la entrega de la Torah. Los primeros 3 términos son Anoji, Havaye, Elokeja. Yo, el nombre de las 4 letras, Elokeja. Es decir, todas estas revelaciones vienen del mismo yo. Yo se refiere a la esencia misma de Dios, sin nombre. Ahí no hay, es algo completamente trascendente por encima de algo que uno, es la trascendencia por encima de la trascendencia. Lo que no se puede entender de él, lo que no se puede captar. Al respecto de esto, explica el Rebbe, incluso su existencia. Maimónides trae la idea de que Dios es un ser inexistente que existe. ¿Qué quiere decir esto? El Rebbe explica en uno de sus discursos hasídicos que Dios, para poder crear el mundo y para poder relacionarse con nosotros, creó el concepto mismo de la existencia, de su existencia. Dios no necesita del concepto de existencia para existir. Entonces, cuando dice en la Torah, Anoji, los sabios le explican, yo me entregué a mí mismo, es ese nivel. En la Torah está ese nivel. Y que la idea de la Torah, estudiar la Torah, es vincularse con Dios. Literalmente. Ahora, esta misma idea es aplicable, aplica también a la profecía, a la revelación profética. Yo me di a mí mismo. Resulta que en las palabras de los profetas también allí está la esencia de Dios. El profeta entonces, ¿qué es lo que experimenta? Él experimenta la esencia de las palabras de Dios mismo. No es que simplemente estas son las palabras de Dios, pero él recibe la esencia de Dios a través de sus palabras. Interesante. Hay opiniones al respecto que dice el profeta, él solamente puede traducir la profecía a través de la capacidad imaginativa que él tiene.
O sea, que mayor de eso no puede. Sin embargo, hay opiniones que dicen no. Él entra a otro tipo de nivel de comprensión. Maimónides trae precisamente esto. Y su capacidad imaginativa es incluso mayor que la del ser humano, promedio. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Por qué cuando el profeta, cuando recibe la inspiración divina, se desmaya? Ocurre todo un asunto. ¿Y por qué cuando la decía al pueblo, no le pasaba lo mismo? Punto número 1. ¿Las palabras entonces del profeta son las palabras del profeta o son las palabras que Dios les transmitió específicamente al profeta, y el profeta simplemente lo que está haciendo es ser el transmisor? Según esto, las palabras que transmite el profeta son precisamente la transmisión específica verbal de Dios. Y el profeta lo único que hace es transmitirlo. Aún más, la misma esencia que está transferida en las palabras que el profeta comunica luego al pueblo, esa esencia también se encuentra en el momento que el profeta lo está diciendo al pueblo. Luego que se despierta del desmayo profético, luego que se levanta, cuando se la comunica, la misma esencia divina está ahí. No está en menor, está ahí. Estas palabras que él usa no se limitan y no condensan el mensaje que fue enviado. Para nada. Quizás en una forma más entendible. Generalmente se entiende que el concepto de verdad, ¿qué es la verdad? Verdad se entiende generalmente como lo contrario a lo falso. Sin embargo, Maimónides, varias opiniones y el hasidismo explican que la verdad no es lo contrario a lo falso. El concepto de verdad de la Torá es un concepto que quiere decir que es algo que está siempre presente. Y que no importa en qué nivel se pueda percibir, la verdad siempre está ahí. La verdad de Dios siempre está presente incluso en las palabras que aparentemente aparentan que no tienen divinidad. Es la misma verdad. De hecho, Maimónides, quien explica que todas las cosas que existen por la autenticidad de la verdad de Dios. Dios es la verdad absoluta. Filosóficamente mucho se habla del asunto la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. ¿Pero qué es la verdad absoluta? ¿Algo fuera de Dios? ¿Hay alguna cosa que existe que fuera de Dios? Incluso, como aprendimos en otras clases, incluso el concepto de verdad es algo que Dios creó. ¿Y por qué lo crea? Emana de Él, fluye de Él. ¿Cuál es la idea principal en toda esta explicación? Que tanto la presencia divina de Dios, la esencia misma de Dios, que está presente en el intelecto que se revela en el intelecto del ser humano limitado, también está presente en las palabras. Y el profeta lo único que hace es transmitir. Aunque pensaba que Dios no sabe hablar español. Porque no sabe hablar. Hasidut explica al respecto de esto que la profecía. Este es otro punto. Hasidut explica que la profecía es una experiencia que le da al profeta la capacidad de conocer las cosas como son. Lo voy a explicar de esta forma. ¿Qué dice la palabra mahut? Mahut en hebreo
viene de la palabra ma. ¿Qué es ma? Algo, el qué. Mahut es la esencia de una cosa. Luego de un ejemplo. No es conocer la cosa y no es solamente saber sobre la cosa. Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos que nunca no tenemos internet, no hay videos y no podemos saber cómo son las islas de los Galápagos. Nadie sabe cómo son. Quien estuvo allí conoce realmente la isla de los Galápagos. Pero quien no, puede ser que la persona que sí conoce le cuente al que no conoce cómo son las islas de los Galápagos y la describa. Bueno, es una isla así, el clima tal, y eso lo describa perfectamente bien, de tal forma que la persona lo imagina, sabe que existe, pero nunca lo vio, nunca lo experimentó. Nunca. Una persona, Dios libre, una persona que no vidente. ¿Cómo le explicamos lo que es una pelota? ¿Cuál es la diferencia entre una pelota de soccer y una pelota de básquetbol? ¿Cómo lo explicamos? O sea, le podemos decir, bueno, la pelota de soccer es lisa, pero la de básquetbol es distinta, la textura. Entonces, él sabe que existe, tiene cierta experiencia, pero no, realmente no ve, no sabe lo que es eso. Igual ocurre, y esto es precisamente la ventaja de la profecía. En la profecía, el individuo que recibe la experiencia profética experimenta, vive la espiritualidad. Por eso vemos nosotros en el Tanaj que los profetas vieron ángeles con cientos de ojos, y vieron ángeles, y vieron niveles de divinidad, y lo experimentaron. Entonces, para el profeta, creer en Dios es sencillo. ¿Por qué? Porque a él se le revela. Es una realidad palpable. No necesita de ninguna prueba lógica filosófica. No, él lo vive, lo experimentó, es tal cual. Sin embargo, esta es la desventaja que tiene el sabio. Pero vamos a llegar a eso. Maimónides explica que la profecía se manifiesta en el intelecto del profeta. Ahora sí, ¿cómo es esto? Aún pregunta. ¿Cómo es que el intelecto capta la esencia de Dios? Que es algo que completamente trasciende el intelecto. Nuevamente, la pregunta aún se mantiene. ¿Cómo es posible que la infinitud de Dios, algo que no puede ser comprensible, pueda precisamente captarse en el intelecto de un individuo? La respuesta a esta pregunta es que cuando nosotros no queremos decir que el profeta usó su intelecto para alcanzar la profecía, o que él alcanzó la profecía a través de un proceso de razonamiento, sino que queremos decir que el intelecto del profeta experimentó algo que trasciende el intelecto. Es decir, la profecía no es solamente una revelación de palabras, es una revelación de Dios mismo. Aquí aparentemente dijimos lo que ya habíamos dicho hace unos minutos, pero atención a las ideas. Normalmente se cree que un individuo puede alcanzar algo muy elevado. Bueno, eso que alcanza muy elevado, podemos ponerlo algo divino. Sí, el intelecto es divino, sí es divino. Sin embargo, divinidad no es algo que define a Dios. Decir que Dios es divino es darle cuerpo y darle forma. Tal cual. Dios está por encima de la definición misma de divinidad. ¿Por qué? Porque divinidad es Dios manifestándose hacia el ser humano, hacia la creación.
pero Dios está por encima de eso. ¿Qué dijimos? Que Él ni siquiera necesita del concepto de existencia para subsistir. Él ni siquiera necesita de ese mismo concepto de subsistencia, no requiere de eso. Nosotros no comprendemos eso. Para nada. Y ese nivel se revela en el intelecto del profeta. ¿Cómo es que se revela en el intelecto del profeta? No es que el profeta alcanzó ese nivel a través de sus propios esfuerzos. No. Por eso dice Maimónides que si bien es cierto, hay una forma de alcanzar, pero hay un tope hasta donde la persona llega. Allí ya no depende del ser humano, porque el ser humano no tiene acceso a eso, sino que depende solamente de que Dios quiera revelarse en el profeta. ¿Se entiende la idea? No es algo que la persona alcance con su esfuerzo. No lo puede alcanzar. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que recibe? Viene tal cual directamente de la esencia de Dios, en el intelecto de la persona. Es decir, él recibe una información que está por encima de lo racional, en lo racional. Ahora podemos entender la diferencia entre un profeta y un sabio, entre la persona que utiliza el análisis intelectual para entender las ideas sobre Dios, la divinidad, el mundo, etc. Un sabio puede entender lo siguiente: el sabio puede entender los más sublimes secretos, tal cual como el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, gran cabalista en el año 1500 que vivió en Safed, Israel. Entendió niveles muy altos, muy elevados, de divinidad, de espiritualidad. Hasidut explica que la diferencia entre el profeta y el sabio es exactamente la diferencia entre que el sabio sabe sobre la divinidad, sabe que existe, sin embargo no la experimenta como el profeta. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia del profeta? El profeta la experimenta, el sabio sabe que existe. Sabe que existe, la experimenta, no la experimenta. El sabio, él tiene conocimiento del Metziut, de la existencia, del nivel de divinidad, pero él no experimenta el nivel de divinidad. El profeta entiende, sin embargo, que es una manera de saber la cosa misma. Experimenta precisamente en los niveles de divinidad. Sin embargo, él comprende que con su mente y en sí mismo, ¿cuál es entonces el énfasis en el profeta? Que él experimenta, que él vive, tiene una vivencia, un trance espiritual, pero no necesariamente lo comprende. Maimónides trae que hay profetas precisamente que comprenden las palabras porque se es parte de ellas, pero no necesariamente en detalle qué es lo que quiere decir. Bien, no necesariamente en detalle qué es lo que significa. Por eso, en la tradición, hay profecías que se sabe a qué se refiere específicamente, los Meforshim me explican y tradición al respecto. Sin embargo, hay profecías que no se sabe. Se sabe, hay opiniones, pero no se sabe exactamente a qué se refiere. Esta es la superioridad del profeta sobre el sabio. Nuevamente, entonces, el profeta cuando alcanza, el profeta tiene que esforzarse para alcanzar la profecía, seguramente que sí. Pero eso implica que la va a alcanzar, no, porque llega a un tope donde ya no da más. Dios decide si revelarse o no. Entonces la profecía, que es la revelación de la esencia de Dios, algo completamente trascendente, por encima del intelecto. En el intelecto, no solo de forma que el profeta lo experimente, sino que también puede expresar en palabras
sea, Dios se expresa en el intelecto del profeta y él puede expresar en palabras que es exactamente lo que Dios quiere dar a hablar, dar a transmitir. Entonces, ¿cuál es la ventaja del profeta sobre el sabio? De nuevo, no estamos diciendo que el sabio, bueno, digámosle adiós al sabio y busquemos la profecía. No, hay una ventaja que tiene el sabio sobre el profeta, pues, cuestión de otro momento. Que el profeta experimenta la divinidad tal cual, no tiene ninguna duda. Sin embargo, el sabio sabe de la existencia de la divinidad, de la cosa, de la entidad existente, pero no en sí mismo no lo experimenta. Esta es la diferencia, digamos, la diferencia entre recibir una inspiración, un ánimo, o analizarlo. Hasta acá. En la próxima clase vamos a hablar sobre las precondiciones para la profecía y vamos a ver un ejemplo de qué individuo puede ser y es apto precisamente para la profecía. Al fin y al cabo, nuevamente, ¿cuál es el tema central? No es el profeta, no es tanto el profeta, sino es Dios mismo. Es la esencia de Dios mismo que se revela. Se revela incluso en las cosas más banales y triviales como palabras. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Podemos hacer preguntas, comentarios, no sé. Muy bien, queda la sala para preguntas, consultas y comentarios, y creo que ya está la estimada Socorro disponible con una pregunta. Adelante. Gracias, mi estimado. Qué gusto verlo ahí de capitán. Bueno, Raf, muchas gracias. Me aclara muchas cositas que siempre había pensado. Una pregunta es, hablando del gran profeta, el mayor de todos, que es Moshe, ¿hasta dónde él como profeta tenía que hacer nulidad, o sea, anularse como un individuo mismo para recibir, pues, todo lo que él recibió, porque no solamente es una Torah oral, sino una Torah escrita, que bien los sabios no la han hecho comprender, y ustedes sí que más los judíos la han llevado pues como en ese estudio. ¿Cuál es el tipo de nulidad que tiene que hacer una persona para que Dios se le revele como se le reveló a un hombre como Moshe? Y siempre he tenido pues como esa inquietud, o sea, ¿qué hace que se le revele a ese hombre lo que sabemos que es toda una esencia divina, y que usted mismo lo está diciendo, que mientras el profeta experimenta a Dios en toda su potencia, ¿cómo habrá sido esa experiencia divina por parte de Moshe? Y siempre tengo pues, he tenido pues como esa inquietud, si usted me la pudiera explicar. Interesante pregunta que precisamente vamos a abarcarlo en extensión cuando hablemos sobre la profecía de Moshe, profecía de Moisés, que es uno de los principios que trae Memónides también, como uno de los principios. Y la idea es la siguiente. Nosotros vemos a Moisés en el libro de Deuteronomio como que él está hablando directamente como que no tiene entidad, como que es Dios el que está hablando, habla en primera persona. Todo el resto de los 4 libros, desde el Génesis hasta el libro de Números, vemos a Moisés hablando, digo los nombres en castellano que todo el mundo entienda, vemos a Moisés hablando, Moshe, en tercera persona. Habló Dios a Moisés, habló el Señor a Moisés para que le diga, Luego tenemos a Moisés en el libro de Deuteronomio, habla de sí mismo y empieza a decir al pueblo judío y les ordena que digan el Shema, que no, aparentemente, ¿qué podríamos decir? ¿Dónde dice? Y Dios le dijo a Moisés que le diga a los judíos que tienen que decir el Shema. No dicen nada, no dice eso la Torah.
Simplemente Moisés les dice, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y les dice, y les voy a dar, y la van a repetir a sus hijos, y yo les voy a dar esto, y les voy a dar lo otro. ¿Dónde está Dios en este cuento? No sé, nunca lo había notado. Al menos yo no. Y precisamente es por eso. La Torá precisamente, específicamente habla que Moisés era el hombre más humilde de todos. ¿Qué quiere decir humilde de todos? Era un individuo que logró un nivel de comprensión máxima que un ser humano puede alcanzar sobre la unicidad de Dios. A tal punto que él, a pesar de como ente de ser humano existía, su existencia para él era cero, y lo único que existía era Dios. Por eso es que él fue precisamente ese canal perfecto para entregar la Torá. No solamente eso, sino que él llegó a tal nivel que incluso ese nivel, ese tipo de revelación de Dios en un ser humano, fue tal que Moisés no se desmayaba cuando profetizaba. Simplemente entraba a Loj el Moed y hablaba con Dios de tú a tú. Me preguntaron esto, ¿qué les digo? Bueno, diles esto, tal cual. No requería de, ¿por qué? ¿Por qué lo vamos a, porque el por qué es amplio? Pero esa es principalmente la característica que debe alcanzar el profeta. Nulidad, anulación. Moisés fue el mayor que la alcanzó. Se le llama en hebreo Bejira Enoshut, si no me equivoco, el seleccionado, no seleccionado, sino como lo selecto de la humanidad. Con la llegada de Mashiach, la era mesiánica, ese nivel va a ser accesible para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Por qué? Porque se va a revelar en el mundo cómo el mundo mismo es divinidad. Entonces, la diferencia que hoy vemos entre espiritualidad y fisicalidad se va a desvanecer. Vamos a vivir en una experiencia metafísica, completamente. Vamos a poder experimentar. El Zohar dice que lo principal se va a revelar como lo material es incluso de un nivel mucho mayor que lo espiritual. Moisés entendió eso. ¿Cómo hizo para entenderlo? Luego hablaremos de eso. Gracias, Rab. ¿Alguien más con alguna pregunta, duda, consulta o comentario, diría el estimado Ariel Reisman? Yo tengo una duda, estimado Rab. En el caso ahorita de Moshe que estaba diciendo, digamos que él tuvo ese nivel de, no sé si estoy bien, ese nivel de conciencia, ese nivel de hasta dónde es él parte del todo, y decir, no soy nada, y a partir de ahí fue esa manera para poder transmitir lo que Dios quería decir. Él fue como un micrófono bocina para poder pasarlo tal cual, siendo que los otros profetas, digo, no que no demeritarlos, pero sí tenían otras capacidades diferentes y que ellos tenían que esforzarse, estudiar, ejercitar, digamos, de manera más constante cierto entrenamiento para poder interpretar
ese tipo de mensajes para que lo pudieran también transmitir. ¿Sí estoy bien o no? El mensaje que recibían era de acuerdo a... Venía de forma que ellos mismos pudiesen explicarlos. En forma general, que ellos mismos pudiesen explicarlos. Me parece que la pregunta es... En sí mismo, me parece que la pregunta es... Ya, repletándolo un poquito más, perdón. El mensaje se le da a la persona de acuerdo a la capacidad de esa misma persona. Sí y no. Sí y no. Porque no puede el individuo decir, esto te lo trae Maimónides, no puede el individuo decir algo que no sabe. Sin embargo, el mensaje infinito puede ser dado de forma que la persona, a través de lo que él tiene, puede explicar eso. Es por eso que vemos que la personalidad y la cultura, personalidad de los profetas tiene algo que ver, tiene una influencia en las profecías. De hecho, hay una diferencia grande entre Moisés, y esto lo vamos a ver más adelante, pero hay una diferencia grande entre Moisés y los profetas. Mientras los profetas, cuando hablaban, lo decían de acuerdo a su comprensión, si bien es cierto, nuevamente es algo por encima del intelecto, que bajaba el intelecto de ellos y lo comprendían y lo transmitían con sus palabras. En las palabras mismas estaba esa inspiración divina, es decir, cada palabra era exacta, pero aún así había algo de ellos, por así decirlo, era lo de ellos. En el caso de Moshe Rabbeinu no era así, era completamente por encima de lo racional de Moshe Rabbeinu. O sea, no tenía que ver nada con, o sea, cuando Moshe habló, era tal cual lo que Dios quiso decir. Mientras, ¿cuál es la diferencia? Un ejemplo, por ejemplo. Mientras las profecías de los libros de los profetas, que es un nivel de profecía menor que el del Humash, por eso está en cierto orden, está Torah, Nevi'im y Ktuvim. La Torah es de la profecía de Moshe. Las Nevi'im son de los distintos profetas, y cada profecía tiene su estilo. Y los Ktuvim no es profecía, es Ruach HaKodesh. No voy a entrar en eso ahorita. El asunto es que mientras los profetas en el Tanaj, en el Naj, en los Nevi'im, en los profetas, sí había algo de ellos en la profecía, un estilo propio, etcétera, cómo fue que vieron, etcétera, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la necesidad de cómo alcanzaron la profecía. En Moshe, la profecía era completamente transparente, era tal cual lo que Dios quiso decir. Mientras en Jeremías le dijo que mirase a un árbol de Shkedim, ¿cómo se dice Shkedim? Almendras, al norte, etcétera, y eso significaba otras cosas. Cuando Dios dijo, hoy salió deja y se le van a atar como una señal en su mano, no se está refiriendo a algo simbólico, se está refiriendo tal cual a algo físico llamado filacterias tefilín. Es decir, que la profecía de Moshe, una profecía completamente que no tenía que ver con Moshe, era tal cual lo que Dios quiso decir. Sin la intervención, sin el sabor de Moisés mismo. No. Por eso precisamente que él fue el canal para dar ese tipo de profecía, que es el mayor tipo de profecía. Sin meter su propio yo, sin meter su propio ego. O sea, no fue que Moisés dijo, no, espérate Dios, esto suena raro, lo vamos a poner de esta forma. No, no ocurrió eso. ¿Se entiende la idea? Otra preguntita, estimado Rob. Moshe tuvo... Como lo dije usted, como un micrófono. Está pasando exactamente lo mismo. Pasa la misma información y no... Pero incluso el micrófono
no es exactamente el ejemplo preciso. Nada, era completamente transparente Moisés. Completamente transparente. Por eso es que lo vemos precisamente hablando como que él es, obviamente se escucha fuerte, cuando hablando en Deuteronomio, como que él es Dios, como que él es el que le va a mandar la lluvia al pueblo judío, como que él está. Y más en el mismo Deuteronomio les menciona, dice que yo soy el que me paro entre ustedes y Dios. Moisés es un misterio, ¿no? Bueno, ¿tiene alguna otro comentario? Ay, Rabino, qué pena. Que me surgió una inquietud. Yo sé que más adelante vamos a hablar sobre Moshe como el máximo profeta. ¿Cómo hace, si en el caso con los demás profetas, por ejemplo Jeremías, que lo llevó a ver algo que usted nos explicó, cómo hace Moshe para todo lo que vivenció desde la salida, desde su nacimiento y todo lo que sabemos, aún el origen del Génesis que Dios le reveló ahí, todo eso tan maravilloso? ¿Cómo hace él para recordar, cómo hizo él para recordar todo lo que se vivenció, que él mismo también vivenció en el trayecto con el pueblo hebreo? O sea, ¿cómo hizo él para recordar toda esa historia y plasmarla de la manera más pura y perfecta? Pues sabemos que él es el profeta mayor, ¿cierto? Pero ¿cómo hace? La respuesta simple es que él no lo recordó. Dios le dictó y él simplemente escribió. Obviamente él sabía la historia. Obviamente sabía lo que pasó. Él sabía cuando su papá bebía café por las mañanas. Sabía todo eso. Él pudo haber agregado eso en la Torá, pero el tal cual escribió, y lo que escribió precisamente palabra por palabra lo que Dios le indicó. O sea, él no tenía conciencia de él. No, Sino él tenía que él conciencia de era la él. conciencia de él. Sí, él tenía conciencia de él. Él tenía una conciencia absolutamente divina. Es decir, todo, él entendió que la creación, Maimónides lo explica en el libro de Moreno Nebuchim de una forma filosóficamente obscura. Él dice que él entendió cómo fue que Moisés alcanzó eso. Dice Maimónides, sus palabras es que él entendió la esencia de la naturaleza y todas las cosas, y así fue como llegó y plasmó lo que plasmó en la Torá. Es decir, él entendió cómo en sí mismo todo lo que a nosotros nos vemos como naturaleza, sucesos, eventos, él miraba a Dios en ello, no solamente en ello, sino que lo vivenció. No solamente que él era un filósofo muy elevado, no, lo vivía, tal cual lo vivía. Tal cual lo vivía. Entonces, al ser que él vivía eso, todo su asunto era revelar divinidad en el mundo, sin filtros, nada. Eso es algo que todo ser humano puede alcanzarlo. Es algo que se va a alcanzar en la era mesiánica. Esa es la razón por la cual el Midrash menciona que cuando el pueblo judío recibió la Torá, que todos se morían, Dios le ponía el alma, les volvía el alma de nuevo. ¿Por qué? Porque no estaban preparados ni emocionalmente ni intelectualmente. Entonces, ¿qué pasa cuando uno pone una gran energía en un receptor pequeño? El receptor se rompe. Moisés estaba preparado. Abstractamente, menciona, Kabbalah explica que Moshe era Jochma de Atzilut. ¿Quiere decir Jochma de Atzilut?
la sabiduría del mundo de la emanación. ¿Qué es eso? El mundo de la emanación se explica en la Kabbalah como una donde nada existe sino solamente Dios. Lo único que se percibe ahí es Dios. Cuando dice que Moisés era Jochma de Atzilut, era la sabiduría de Atzilut, se refiere a la primera sefirá de Atzilut. Jochma en sí mismo es un punto. Geométricamente un punto es nada. Nada. Y así como el ser humano, ¿por qué se llama Jochma? Porque en el alma se refleja la sabiduría que es ese momento donde la persona hay lluvia de ideas, la gente quiere hacer un proyecto. Y un momento de lluvia de ideas. Y la gente empieza a pensar al respecto de eso. Y de pronto a la persona dice, lo tengo. ¿De dónde vino eso? Vino psicológicamente de la nada. Es un pensamiento a partir de la nada. Así como Dios creó el mundo a partir de la nada, así también cuando a nosotros se nos ocurre cierta idea, pero está una idea embrionaria aún, eso se le llama Jochma en Kabbalah. Es decir, la capacidad creativa del intelecto. Moisés era eso. Todo él era eso. Él se consideraba nada. Entonces, al ser que se consideraba nada, entonces en él, ese nada, por así decirlo, que es uno de los nombres de Hashem, David el rey, como dice en el capítulo 121 del libro de los Salmos, dice, ¿de dónde va a venir mi ayuda? Dice, ¿conocen el capítulo? Dice, de la nada. ¿Qué se refiere de la nada? Así como, oh, no tengo salvación, no tengo nada. No, la nada es esencia misma de Dios. Nada. De la misma nada. Entonces esa nada se revelaba en Moisés. Eso, digamos, podemos mencionar. Aún yo sé que está todo muy elevado, abstracto, pero vamos a hablar luego de ello. De forma más en lo que yo pueda explicar. No es que yo me conozco ya todo el tema en detalle, no. Gracias, Raf. De verdad que sí lo sabe explicar muy bien. ¿Para qué? Muchas gracias. Creo que sí. Oh, lo que olvidé mencionar al respecto, es que precisamente por eso Dios quiere esa conexión con todo ser humano. Revelarse a todo ser humano, el mundo entero. Para eso es necesario que la persona se refine. No solamente que se refine a sí mismo, sino que haga del mundo un mundo vivible, civilizado. Que la persona puede ver incluso en las cosas más triviales. Que vea que ahí está Dios. ¿Qué quiere decir que vea? Que lo entienda. Que lo entienda. ¿Por qué decimos la palabra vea? Porque llega un momento que la persona cuando dice Pirkei Avot, ¿quién es un inteligente? Uno de los conceptos que trae, el que ve etanolad, el que ve lo que nace, lo que van a hacer. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que ve algo que está en el futuro? Lo que pasa es que lo entiende tanto que lo ve, lo comprende tanto que lo ve, así como cuando una persona se imagina qué es lo que va a hacer en el futuro y se lo imagina y lo ve y eso lo emociona, algo que ni siquiera existe ahorita, pero lo emociona. Como cuando las personas van a ver, cuando el novio va a ver a la chica y no la ha visto aún, pero se emociona. No la ha visto. ¿Cómo es eso? Que la ve, pero es que me pasa, el ser humano fue creado de esa forma. Que pueda analizar conceptos y eso lo afecta emocionalmente.
La tarea y lo difícil es llevar a la práctica. Es difícil, cuesta, para todos. Pero eso es lo que hay que hacer, la práctica. Entonces, ¿las profecías es algo alcanzable para todos? Seguramente que sí. Seguramente que sí. De esto es lo que habla Maimónides, pero Maimónides habla al estilo de conocimiento. Maimónides dice al final del Mishneh Torah que la vocación de todo el mundo de la era mesiánica va a ser conocer a Dios. ¿Qué significa que solamente conocer a Dios? Que vamos a pasar aquí horas y horas estudiando sobre en Zoom. No, la gente, los seres humanos van a trabajar, los seres humanos van a continuar. Van a continuar haciendo cosas que actualmente no son no de placer y no las consideramos quizás espirituales. Porque en realidad cuando nosotros estudiamos esto, se nos abren los ojos y vemos cómo cambiar el pañal al bebé es algo divino. Es algo que Dios quiere. Entonces completamente cambia la vida. Solamente cambia la visión, todo cambia. Todo cambia. Esto aplicable en la sociedad realmente transforma. Realmente traes la solución pacífica que todo el mundo está buscando. Por ende, las cosas más triviales nos parecen divinas. Es como que lo miremos. En la era mesiánica no solamente que se va a entender, sino que se va a vivenciar. ¿Cómo se va a vivenciar? En el intelecto que actualmente es un intelecto que también nos parece no espiritual. Pero lo divino se va a revelar. De nuevo, no va a haber diferencia entre lo espiritual y será algo completamente distinto. ¿Alguien más? Creo que Mauricio Nolasco levantó la mano. Y por ahí, si me estimado Mauricio, adelante. Buenas noches. Bueno, nada más quiero saber si en ese momento cuando Moisés ascendía al monte, se detenía el tiempo, digamos, porque si nos damos cuenta dice que pasó 40 días y 40 noches sin bajar el monte y sin probar alimento. 40 días, se supone. 40 días, dice. Sí, yo no paso 5 horas y ya tengo hambre, imagínense 40 días. Por eso es a lo que voy, si ahí se detuvo el tiempo o él entró a un portal o no sé, yo no lo sé, ¿no? Porque ahí no lo describe. Ni yo tampoco, Mauricio, ese es el problema. Entonces ya somos dos. La Guemará trae 3 opiniones. ¿Qué le pasó a Moisés? Trae esas opiniones. ¿Qué le pasó? O que su naturaleza física se transformó y se volvió como la naturaleza de un ángel. Ese es uno. Por ende, pudo aguantar 40 días y 40 noches porque un ángel no necesita de alimento físico para subsistir. Necesita de otro tipo de alimento, pero eso es por otra cosa. Alimento espiritual, llamémoslo así. O que hubo un milagro y constantemente Dios le estaba dando la energía y la mantenía energizado para que no se cansase. Y la otra opinión que trae la Guemará es que pasaron 40 días y 40 noches y sufrió, le dio hambre, sí, fue difícil para él físicamente. Sí. 3 opiniones. Y la opinión que más que se hace énfasis es precisamente en la última, porque sí, es un ser humano, 40 días, 40 noches, es difícil, sufrió. Es interesante, porque el Hasismo precisamente habla de esta idea al respecto de cuál es la diferencia entre Moisés. Hay 2 individuos que vemos que no comieron durante 40 días. Si ustedes ven, está Moisés, que no comió durante 40 días, 40 noches, y está Elías, que comió un día y después no comió durante 40 días. Al respecto de Elías se dice que no le dio hambre y se mantuvo fuerte durante los 40 días. Moisés no. ¿Por qué? Es por el tipo de rol que ellos tenían que hacer y su función. Gracias.
Sí. El tipo de rol de Moisés es un rol más metafísico. El tipo de rol de Elías era más físico que metafísico. Por esa razón, Elías, su trabajo era refinar lo físico y volverse metafísico. Y por eso vemos que él asciende en un carro de fuego, así lo describe el Tanaj, que quiere decir que se refinó tanto su cuerpo, tanto la materia física de su cuerpo, que simplemente, como diríamos, se volvió un ente éter. Y Moisés era lo contrario. Moisés era metafísico, pero tenía que influenciar en la materia. Todos tenemos eso, de hecho. Todos tenemos un alma, todos tenemos una interioridad divina. Todos. Y tenemos también un cuerpo. Por un lado, el alma necesita influenciar en lo físico, pero lo físico también necesita trabajar el alma. Sí. Otro comentario, alguien decía... Por ahí alguien, vi una manita levantada, pero nada. Por ahí, no se amontonen, no se amontonen. Oiga, no, aprovechando que le están preparando los demás sus preguntas y sus manitas levantadas. Retomando eso de cómo se baja toda la divinidad y todo. Usted hizo un comentario hace unas clases de como si fuera una cuerda que Dios la da para que nosotros podamos asirnos de ella y poder subir y elevarnos. Bueno, yo no sé si lo estoy captando bien, no creo que nada más sea solo una cuerda, sino es todo un kit de herramientas en el cual nosotros podemos elevarnos, pero es cuestión de nosotros el ser receptivos, el ser sensibles a ver, a interiorizar todo ese kit de herramientas que tenemos, hasta dónde podemos llegar y qué tanto podemos elevarnos, pero es cuestión de nosotros el desconectarnos de esta tierra, es decir, no, esto no, eso es temporal, y empezar a hacer introspección, a hacer ese análisis para ver hasta dónde Hashem nos dotó de todo ese kit para poder subir. Pero ¿qué quiere decir con desconectarse de la tierra? Sí, bueno, no es conectarse a la tierra, sino no darle tanta importancia a prioridad de cosas que no sé cómo. Dígalo. Sí, como cosas, o sea, ya me perdí, no estoy explicando. ¿Qué cosas? Pues como el diario vivir, no sé, o a lo mejor ese es un concepto que tengo yo muy arraigado, ¿no? Que a lo mejor cosas de la tierra no tienen nada que ver con cosas de la divinidad, y al contrario, a lo mejor lo que estoy entendiendo ahorita es que Shem, la tierra, nosotros todos somos uno y no tenemos necesidad de separar una cosa de la otra, y somos parte de lo mismo, y Shem está en todo y aún más. ¿Y eso en qué concluiríamos? Si Hashem también está en la tierra, ¿en qué concluiríamos? Cuando decimos tierra es todas las cosas triviales. Salud, dinero, fama, todas esas cosas. Trabajo, esposo, esposa, niños, educación, política, medicina, carreras, todo el mundo donde vivimos. Precisamente voy a contar una historia.
Hay veces que si algo no es solo una historia. La semana pasada tuve una clase al respecto, una tarea al respecto del tema sobre Mashiach. Y lo que ustedes ven en el canal de YouTube, donde subo las clases, es apenas la clase, pero no lo que viene después. Y tuve una larga conversación con los alumnos, la gente de cada la comunidad de Bnei Noach. Y ¿qué beneficio tenían los ángeles con los sacrificios? Seguro que tenían beneficios, pero no sé cuáles exactamente. Entonces estaba hablando al respecto de Mashiach. Y la clase no fue para nada apologética. Es decir, esto es lo que es Mashiach, Mashiach no es esto. No. Hay que ir al siguiente nivel, ¿no? Hay que traducir las cosas de forma que la entendamos. Y concluimos al fin y al cabo, y alguien expresaba que contaba una historia que escuché precisamente de alguien decir que hay que enfocarse en las cosas que realmente importan. Y quiero traer esto al tema. Seguramente los que estén, no sé, viendo en Facebook, no sé si está grabado. ¿Cómo lo digo esto? Que no, voy a decirlo así. Escuché un video, alguien dijo que hay que dedicarse a las cosas que realmente importan, y precisamente estaban hablando a gente que quiere conocer sobre Torah, judaísmo, no judíos. Y estaba hablando, dijo que hay que dedicarse a las cosas que realmente importan, y se refería a asuntos espirituales, como rezar, y yo realmente me quedé con la boca abierta. Y vi expresiones de que todas las demás cosas, como levantarse a trabajar y dedicarse a cosas que no son rituales, eso es completamente secundario. Este tipo de filosofía de la vida son el tipo de filosofía que no han ayudado a la sociedad a realmente abordar los problemas de la sociedad misma. Y yo dije un chiste durante la clase, dije lo siguiente: si yo tengo ese tipo de mentalidad, cuando mi hijo venga del colegio, el instituto, no sé qué se le llame, y me diga, papá, me pasó esto y esto y esto en el colegio. Si yo tengo ese tipo de mentalidad, que las cosas materiales, físicas, humanas, mortales, son secundarias y hay que dedicarse solamente a cosas abstractas, a espiritualidad, a misticalidad, misticismo, etc. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Dije yo, a ver, hijo, oremos. Esa va a ser la respuesta. Si yo tengo ese tipo de mentalidad, le voy a decir al chico, vení, oremos. Tararara. Amén. ¿Qué va a pasar con el chico? Primero, que va a odiar todo concepto religioso. No va a encontrar y no va a ver en la espiritualidad, en la divinidad, ninguna respuesta. No le va a importar para nada. Yo voy a pensar, realmente yo no importo. Realmente yo no tengo ninguna importancia. Mi papá vive en el aire, vive en las nubes, no está con los pies sobre la tierra.
¿Eso qué significa? Y ese ha sido el tema de cada una de las clases, de las 28 clases. Dios se revela y es lo único que existe. Él se revela en lo más trivial. Él está ahí. Hay que encontrarlo, tienen que entenderlo. Ese es el tema siempre de cada uno de los 13 principios. Lo único que existe es solamente Dios. Entonces, incluso el dormir, incluso comer, incluso intimar, incluso todo, cada una de las cosas se hace porque eso es divino, Dios está ahí. Cuando internalicemos y vamos a la práctica nuestras acciones triviales, físicas, y las impregnemos de esa conciencia, entonces vamos a influenciar en la sociedad, vamos a ver resultados positivos. No nos vamos a sorprender por la pluralidad, ni por los colores, ni por los credos, ni por las razas, ni por las posiciones políticas. Vamos a impregnar al mundo de la naturaleza que realmente el mundo tiene. Es una naturaleza divina. Entonces, en la práctica, estudiar y venir a las clases importantes, es importante. Es importante. Pero lo más importante es impregnar esa conciencia en las cosas triviales. Que ahí ya no hay diferencia. En la divinidad no hay materia y no hay espiritualidad. Es divino, es Dios mismo. Entonces por eso siempre traigo el ejemplo de que incluso cuando llegas tarde del trabajo, pasas una hora en el sofá y tranquilo, y luego te levantas a lavar los utensilios para que la señora esté feliz. Incluso eso es servicio a Dios. Pensarías que solamente estar en la esquina de tu casa y empezar a rezar y no sé, decir todos los salmos 3 veces, todos los 150 salmos 3 veces por día, pero cuidado con ese tipo de ritualismos y espiritualidades. Ese tipo de espiritualidad se puede volver abominación. Dios no quiere eso. Dios no quiere los ángeles. Dios no quiere mundos espirituales. Él ya está ahí, está revelado ahí, todo el mundo no tiene voluntad. Es acá donde quiere revelarse. Pero nos toca a nosotros. No hay de gratis. Él puede revelarse. La cosa es que si se revela, todos nos volvemos robots que no vamos a tener voluntad propia. Un segundo. ¿Se entiende? ¿Entiende la idea? Cuando cuando esta conciencia esté presente en un maestro dando su clase, realmente cada alumno va a ser importante para él. Va a ver su vocación como algo divino. Cuando un abogado realmente piense de esta forma y vea su vocación como algo divino, como una misión de Dios, que le dio, tengo un caso para defender a alguien. ¿Qué mejor forma de revelar a Dios en el mundo con orden y justicia? El médico, cuando va a curar, está revelando la capacidad de Dios de curar. El constructor, la capacidad de Dios, como Dios creó el mundo, así también un constructor. El pintor agarra cosas inanimadas y las vuelve animadas. La pareja, en la relación de pareja. Si yo veo a mi pareja como una persona que nació completamente en otro lado del mundo, o quizás somos del mismo barrio, precisamente como que somos del mismo barrio, nos conocemos, y entonces al fin y al cabo yo no voy a respetar a mi pareja.
Pero si yo pienso que mi pareja es una divinidad andando, no porque ella sea Dios, o sea, no es la idea, Dios libre, obviamente no. Por la gente que no sé, quién va a escuchar el video, etcétera. No estamos diciendo que la gente es Dios. Estamos diciendo que todo lo que existe es parte de una sola unicidad. A nosotros vemos los distintos colores, nosotros vemos las razas, nosotros vemos las ideologías, nosotros vemos todos, pero al fin y al cabo todo es parte de una divinidad, una unidad misma. De esa es toda la idea que trata el Tanya, la segunda parte del Tanya, de cómo todo está anulado completamente a la unicidad de Dios. Entonces, cuando yo vea a mi pareja con esa conciencia, entonces eso va a influenciar en mí, que yo tome mi ego por un lado y aprenda a ser un mensch, aprenda a ser una persona más educada y tratar a la esposa con la forma en que la persona quiere expresarlo, pero que sea bueno, no hacerle la vida difícil. Y usualmente incluso la intimidad misma se eleva completamente. No solamente es una unión física para biológicamente llenar mis necesidades, sino que la divinidad misma se revela también ahí. Entonces, desde esa perspectiva, no hay asuntos secundarios. No hay cosas triviales. Las hay, pero en sí mismo, y estas son las que las mayorías, el Rebbe escribe una carta, de hecho está en Facebook, y toda una carta, que esa sección es de una completa carta que el Rebbe escribe, que estas cosas triviales es la mayoría de las cosas. El Rebbe no escribe esto en la carta, pero a mi entender es esto así. ¿Por qué creen que es la mayoría de las cosas que la persona tiene que hacer en todo el día? Porque esa es la misión. Esa es la misión. ¿Hay que estudiar? Sí, hay que estudiar. ¿Hay que rezar? Seguramente hay que rezar. Pero las cosas triviales, ese es el objetivo. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la razón por la cual Dios, específicamente las naciones, dice, hay que civilizar el mundo. Hay que hacer el mundo un mundo correcto. Hay que hacer el mundo... ¿Por qué hay que hacer lo correcto? Porque para mí, porque Dios ordena así. Cuando yo entienda que yo y Dios en sí mismo, yo soy parte de la unicidad de Dios, entonces también allí es correcto decir es para mí. Entonces mi oración espiritual, mi oración se transforma. No solamente pido para ser pedigüeño y para pedirle a Dios y pedir, sino que yo oro yo rezo para pedir recursos a Dios para cumplir su misión. Entonces, ¿dónde se revela la divinidad realmente? ¿Acá en la clase? No, acá todos creemos, acá todos estamos muy, muy inspirados, pero esa inspiración ¿dónde se refleja? Cuando vas en el autobús, cuando estás trabajando, cuando estás haciendo todo el resto de las cosas triviales, y es allí donde se revela la esencia de Dios. En la clase acá se revela la Torá, la sabiduría de Dios. En las cosas físicas, materiales, donde se revela es un nivel incluso mayor que la sabiduría de Dios, la esencia misma de Dios. Parece que con eso tenemos algo que pensar y... Muchas gracias, Rap. ¿Alguna otra duda o comentario? Creo que ya no hay, pues ya creo que sería todo. Rap, muchas gracias. Y pues sería todo. Saludos a todos. Y buenas noches. Una linda noche. Saludos. Gracias, bendiciones. Tengan todos una linda noche. Muy buenas noches. Gracias, Raf. Buenas noches. Gracias, Rap. Gracias, Rabino. Buenas noches. Ay. Gracias a cada uno por los comentarios y sí, seguramente surgen otras preguntas, etcétera, pero poco a poco vamos a ir abarcando. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Me despido. Shalom. Buenas noches a todos.